tu carácter es lo único que tienes ante la incertidumbre que se te presenta todos los días. Intentar establecer cierta congruencia o estabilidad en el mismo, pues es uno de los primeros pasos para poder intentar empezar a descubrir quién eres. Hola y bienvenido a Viva Podcast. Aquí vamos a hablar de esos temas que nos generan pedos mentales y que nos da pena hablar con nuestros amigos. Somos personas jóvenes que estamos enfrentando los problemas de adultos que nos causan tanto estrés y ansiedad que nos hunden en depresión. Soy Christopher López y seré tu camarada durante los próximos minutos. Bienvenido a Viva. Comenzamos. Muchas gracias a todos por estar de vuelta. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me gusta mucho, como siempre, todo lo que platicamos en este podcast está basado en cosas que he estado pensando en las últimas semanas, y en esta ocasión he estado investigando mucho sobre el tema de nuestro propósito en esta vida, que si ustedes han estado siguiendo todo lo que es respecto al podcast, todo lo que he escrito en todas las redes, se darán cuenta que eventualmente en algún momento estuve hablando sobre esto. De hecho, el pequeño libro que escribí hace un año se llama De la depresión a la misión. Y pues básicamente yo exploro esta parte, ¿no? de cómo caemos en esa depresión o en esa ansiedad cuando no tenemos un propósito muy claro en nuestra vida. Y para esto me interesó mucho traer a alguien que se mueve, ¿no?, en estos temas filosóficos que a mí me encanta. El día de hoy está con nosotros Javier Loaiza, mejor conocido como Cráneo de Van Gogh en las redes sociales. Y pues, hola Javier, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Sí, mira, Javier, a lo mejor me gustaría mucho que platicaras qué es lo que haces tú en redes sociales, y ahorita me gustaría partir de una de las imágenes que compartiste que me incitó a platicar contigo, ¿no? A invitarte al podcast. Entonces, sé libre de expresar lo que tú quieras. ¿Quién es Javier Loaiza, o mejor conocido como Cráneo de Van Gogh? Bueno, pienso que lo primero que debería de hacer sería presentarme de una manera clara. Bueno, yo soy un estudiante de medicina, pero también he tenido desde hace mucho tiempo el deseo por compartir ideas. Bueno, en realidad yo escribo desde que tenía 15 años, bueno, honestamente desde que tengo memoria. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo en redes sociales es simplemente una extensión de esa actividad que ya tenía mucho tiempo haciéndolo. Primero empecé sí, adelante. Historias para diversas revistas digitales o en físico. Y bueno, tuve una relativa popularidad. Eso pues estuve en actividades académicas, ¿no? Okay. Y después de eso pues estoy explorando ese tipo de alguna forma de actividades potenciales que podemos realizar en redes por el obvio alcance que podemos tener en ellas. De hecho, estaba hablando con un seguidor en Instagram, tal vez encuentre el nombre de aquí. Okay. Impacto positivo y un alcance mayor del que podríamos tener en otros medios, redes sociales, digitales, más que físicas, por lo menos en las nuevas generaciones, por así decirlo. Entonces, ese es de alguna forma mi background. Me gusta escribir, me gusta compartir ideas, me gustan ese tipo de temas como la psicología, la neurociencia. Pienso que el tema que vamos a hablar es muy importante porque al hablar de una misión de vida, o por lo menos un objetivo, también se podría relacionar con mi interés me gusta mucho también la temática religiosa. Pienso que también es muy interesante verla desde una perspectiva científica, como biológico-evolutiva también,
Y bueno, obviamente estoy influenciado por diversos pensadores como, bueno, Sam Harris es uno de ellos, Me encanta Sam Jordan Harris. Peterson también es. ¿Sam Harris? Sí, me encanta Sam Harris y de hecho, ahorita Genial. que dijiste de Jordan Peterson, me voy a Peterson, meter, ajá. me voy a meter ahorita en algo que leí precisamente de él ayer, porque me encanta, o sea, la manera en que piensa Peterson es increíble, me gusta mucho. Sí, en realidad es uno, bueno, lo han catalogado como el intelectual más influyente de Occidente, ¿no? Y bueno, no es por nada. Sí, Entonces pienso que, bueno, también aclarar mis referencias también es muy importante. Sam Harris, estoy más familiarizado con su trabajo, ok. pero bueno, Jordan Peterson me encanta su punto de vista y pienso que, bueno, pienso entenderlo de manera relativamente bien. Bueno, también podemos hablar de él y bueno, pienso que hasta aquí sería mi presentación, entonces, ¿qué Excelente. opinas? No, está Ajá, genial porque mucho de lo que estás compartiendo es algo que yo también hago. A mí me encanta escribir y también lo hago desde hace mucho tiempo. Y de hecho, esto de escribir comenzó como una terapia, ¿no? Al principio, cuando empecé a ir a mis terapias psicológicas, lo primero que me ponía la psicóloga era ajá, escribir. Y después me di cuenta que me gustaba, que lo disfrutaba, que era una cuestión, no sé, me ayudó mucho, ¿no? Y ahora, ¿no? En este punto de la vida es como, ok, escribí mucho tiempo como para mí, ahora es momento como de ajá, transmitir este conocimiento, todo este camino que me ha llevado hasta donde estoy, compartirlo con gente que a lo mejor, que cuando yo estaba pequeño yo sentía que nadie me podía entender, ¿no? Me sentía como un espécimen claro, único, cuando te das cuenta que hay millones de extraño. personas, ajá, hay millones de personas que piensan como tú, ¿no? Entonces, Ajá, retomando un poquito esto de lo que decíamos, de tus redes sociales, ¿no? Que compartes muchísimo contenido que a mí me encanta. Me animé a escribirte porque justamente cuando estaba en esta crisis, ¿no? De estar tratando de ajá, volver a definir qué es mi propósito, de estar cuestionándome si estoy donde quiero estar, si voy a donde quiero llegar. Compartiste ese mismo día una imagen que la tengo aquí y la voy a leer tal cual, que dice, ninguna meta te dará felicidad permanente, ningún objetivo te dará placer incesante. Cuando estés ocupado persiguiendo cosas en tu vida, ten en mente estas dos verdades. Y para mí esto fue como, estoy 100% de acuerdo que ninguna meta, ningún objetivo te dará esa felicidad que estamos buscando, ¿no? Entonces, aquí hay este choque donde digo, o sea, entonces no existe una meta, no existe un propósito en esta vida, ¿o cómo lo ves tú? ajá. Bueno, obviamente nosotros estamos hechos, de alguna forma el sustrato biológico que nos caracteriza es de buscar objetivos constantes, porque bueno, gran parte de nuestra emoción positiva emerge de nuestra obtención o de nuestro acercamiento hacia una meta que hayamos establecido anteriormente. Sin embargo, una vez obtenida la meta, pues se presenta el problema de qué hacer después. Es, por ejemplo, que muchas personas, bueno, terminan la preparatoria, por ejemplo, y después de eso, un día están en el pináculo de alguna forma de la jerarquía académica, o bueno, de la jerarquía escolar de la prepa, y al día siguiente, pues, ¿qué eres, no? Un desempleado con educación básica. Es por eso que siempre hay un, siempre hay un esfuerzo constante por el qué hacer después. Claro. Entonces eso en parte es lo cual, bueno, me pareció muy interesante que haya tenido esa respuesta. Y bueno, para agregar algo a ese punto, sería bueno, como tú lo mencionaste, muchas veces al no tener contacto o al no participar en una conversación de este tipo y tener este tipo de ideas, pues puede parecer que somos, como somos extranjeros en nuestra propia tierra, Claro, en el sentido de que no sabemos que otras personas puedan estar experimentando lo mismo por el hecho de que no los escuchemos compartir este tipo de puntos de vista. Es por eso que, bueno, me parece muy,
muy interesante participar en este tipo de conversaciones y bueno, agradezco la oportunidad. Sí, y mira, te voy a contar un poquito de cómo este tema del propósito de vida ha sido algo muy, muy importante o me ha marcado mucho el tratar de encontrarlo. Yo crecí en una familia súper católica, estuve en colegios Uh-huh. católicos, en colegios lasallistas durante toda mi vida y recuerdo mucho Claro. que había días en que iban los hermanos del seminario, esos que están estudiando para convertirse en padres, y nos compartían un Uh-huh. poquito de cómo llegaron ellos a tomar la decisión de dedicar su vida a Dios, ¿no? Y siempre, nunca lo pude entender porque ellos hablaban de un llamado del Señor, ¿no? Y me decían, es que Ajá. yo estoy aquí estudiando para ser padre porque escuché el llamado del Señor. Y el llamado del Señor, y el llamado del Señor, el llamado del Señor. Y yo no podía entender cómo carajo se comunicaba Dios y te decía claramente, ¿sabes qué? Tú tienes que ser padre, aquí está el llamado, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro, es el famoso chiste, ¿no? sí, De que si hablas con Dios eres religioso, pero si Dios hablas contigo, pues loco. estás hay algo mal. Ajá, entonces yo crecí con esta idea de que en algún momento Dios me va a llamar y me va a decir, hey, esto es lo que te toca hacer o esto es la razón por la que tú viniste a este mundo. Y pasaban los años y pasaban los años y pasaban los años y ese estúpido llamado del Señor nunca llegaba. Entonces yo decía, ¿en qué momento me voy a dar cuenta a qué vine a este mundo, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a desarrollar todos los problemas que estuve cargando en mi infancia, mi adolescencia, donde terminas en una Uh-huh. depresión, ansioso, y al final de este proceso de autodescubrimiento, de desarrollo personal, de encontrar cuáles son mis ideas reales, llego al punto donde digo, no existe tal misión, no existe un propósito de vida como tal. Entonces, ahí es ese shock, ¿no? De descubrir que no existe una razón metafísica o espiritual de estar aquí presente. Es difícil aceptarlo, ¿no? Ajá. Eso es en parte el punto de vista esencialmente existente. Bueno, tal vez no debería usar esas palabras. El punto de vista uh, principal del existencialismo, que en realidad nosotros estamos aquí sin ningún tipo de propósito aparente, y eso en parte es el objetivo de la vida, el descubrirlo. De alguna forma tú tienes un destino y tu destino, no, tú tienes una meta y tu destino es descubrirlo. Ese es un punto de vista muy, muy clásico, pero en el sentido de que hay una existencia que antecede a cualquier tipo de esencia, pues es algo con lo que nosotros estamos contendiendo constantemente. Por ejemplo, Sartre a ser libre, debido a que como hay una infinita posibilidad de eventos, de outcomes, de resultados, Ajá. pues en parte nosotros estamos pues condenados, estamos, Al sufrimiento, condenados a ajá, sufrir de por alguna siempre. forma estamos destinados. Bueno, qué bueno que dijiste esa palabra, porque por ejemplo, desde la perspectiva, llamémosle petersoniana, el Ajá. sufrimiento es una característica de la existencia. Entonces, de alguna forma, al considerar que hay una limitación intrínseca, pues obviamente el problema del sufrimiento es una conclusión inevitable. Entonces, bueno, uniéndolo a la idea de Sartre, pues estamos condenados al sufrimiento, a la muerte y al olvido de alguna forma. Entonces, ante ese panorama, ¿cuál sería, cómo actuaríamos con base en esa certeza? Y ahí es donde entramos, bueno, ahí es donde entra la conciencia individual que quiere resolver ese problema desde que tiene memoria, ¿no? ¿Cuál es el significado de la vida? Y bueno, podemos intentar responderla. Una forma en la que pienso acerca de ese tema es que, bueno, he leído mucho al respecto en las últimas semanas con respecto a las bases biológicas de la personalidad. Ok. Entonces, al considerar que, llamémosle, un
un sustrato biológico inherente a tu identidad, que no puedes cambiar y que se manifiesta independientemente de la cultura en la que naciste, pues de alguna forma es es un factor importante para intentar conocerte a ti mismo, porque al considerar que eres de alguna forma, simplemente porque sí, pues eso es algo, bueno, interesante considerar, porque puedes de alguna forma monetizar o capitalizar tus habilidades. Y ahí entra, pues, el mercado, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué Pero, piensas al respecto? pero si estás diciendo que en este caso tú puedes monetizar tus habilidades, entonces estás dejando mucho Bueno, a... tienes la posibilidad. Ajá, porque entonces estarías dejando mucho de tu éxito a este tema capitalista de obtener el dinero de lo que tú eres y lo que puedes extraer de tus habilidades, pero al final estás dejando que el propio mercado sea el que te está diciendo si lo que tú sabes hacer vales. O sea, el mercado te está diciendo si tú tienes valor o no. Entonces, esa idea de depender externamente como que no me entra. O sea, yo creo que la idea de mi valor tiene que venir desde mí mismo, o sea, desde el propio autoestima que yo pueda tener, que yo pueda forjar, no esperando de si soy útil o no soy útil para el mercado. Claro, bueno, depender del valor que te asigne en muchas ocasiones arbitrariamente el mercado, pues es algo, pues no es algo óptimo, y sobre todo para mantener una buena salud mental. Pero, por ejemplo, en una perspectiva, pues, no sé cómo llamarla, monetaria capitalista, pues como tienes, imaginemos que tienes unas habilidades que tal vez no son tan populares, que ¿Okay? tienes una singularidad propia, una idiosincrasia individual, pues en un modelo ideal, pues podrías tener la posibilidad de monetizarla, aunque porque estarías dándole tu mejor, uh, estarías dándole tu mejor producto al mercado, tu mejor intento, y entonces se te retribuiría de manera ad hoc. Pero bueno, ese sería un modelo ideal. Y bueno, también no mi perspectiva con respecto a, a disciplinas económicas no es muy óptima. Entonces tal vez podríamos regresar al tema de la misión de vida. Sí, sí, porque en ese caso, ya hablando un Bueno, poquito, sí, hablando de negocios, eh, uh-huh. definitivamente el tipo de servicio que tú puedes dar, la calidad en el servicio en el que tú puedes dar, pues va a definir si la gente te compra o no. O sea, no es nada más el servicio que das en sí, sino la calidad de ese servicio. Entonces, definitivamente, si tú tienes un set de habilidades y las puedes explotar de tal manera que sea atractivo para el mercado, pues definitivamente vas a tener una retribución positiva. Pero en la cuestión ya más existencialista, yo veo que entonces yo puedo estar ofreciendo mis servicios, pero aquí vendría la pregunta individual. ¿Son mis habilidades exactamente lo que se supone que debo hacer en esta vida? Porque te lo digo desde una perspectiva muy personal. Yo durante Uh-huh. toda mi carrera, ¿no? Durante mi etapa de estudios, pues la verdad es que a mí todo lo que es matemáticas y física para mí es súper fácil. Nunca tuve como esa Ajá. complicación. Pero ya a la hora de la verdad, a la hora de estar trabajando en una corporación grande, ¿no? Y yo no quiero estar aquí, o sea, yo no quiero estar haciendo esto. Y yo sé que soy muy bueno haciendo lo que hago, pero no me gusta y no quiero estar aquí. Entonces, tus Ah, claro. habilidades no significan que las tienes que explotar. O sea, es una oportunidad que tú tienes en esta vida de aplicar, pero realmente es lo que quieres. Y ahí es donde entra este conflicto de, ok, lo que yo quiero hacer contra lo que puedo hacer, a lo mejor no va a machar nunca. Sí, eso pienso que es una perspectiva más razonable y meditada.
Y bueno, con respecto a los talentos innatos, pues obviamente tenemos un conjunto de habilidades innatas, claro, pero eso no significa necesariamente que no podemos desarrollar otras que tal vez no sean cercanas de manera natural. Y eso es en parte lo que buscan muchas personas que están dentro del desarrollo personal. De alguna forma, desarrollar las habilidades que te sean extrañas. Y así crear un kit complementario de posibilidades. Y fíjate, de esto que estás platicando, vi hace poco un video de Gary Vaynerchuk. No soy muy fan de este señor, pero en este video Gary va una chica, ¿no? Y le pregunta oye, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi vida, ¿no? Y este señor le pregunta, pues, ¿qué opciones tienes? Y dice, no, es que tengo una decena de opciones y puedo estudiar, puedo emprender, puedo trabajar en una corporación, puedo ser músico, artista, ¿no? Da una serie de cosas que podría hacer con su vida. Y este güey le dice, pues no sé, elige una. Y dice, no, pero ¿qué tal si me equivoco? Y dice el vato, pues no sé, o sea, no sé si te vas a equivocar, ¿sabes? Elige una. Lo verás en el proceso. Ajá, y dice, y dale, o sea, agarra una de todo ese set que tú tienes, agarra una opción, dale, y hasta que tú digas, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué, pues ahí la dejas y empiezas con la segunda opción. Y a lo mejor va a llegar un momento en el que descubres, a lo mejor va a llegar un momento en el que no lo descubres, pero si estamos pensando como en ese me voy a equivocar o qué onda, pues probablemente nunca vayamos a hacer nada y nunca lo vayamos a descubrir, ¿no? Saber qué hacer, pues se puede anteponer ante tu trayectoria. Y entonces no es para nada eficaz esa perspectiva, ese planteamiento. Sí, Entonces, ¿cuál sería tu opinión con respecto a eso? ¿Piensas que la mejor estrategia sería simplemente delimitar tu rango de acción? ¿De mira, alguna, de alguna forma poner todos tus huevos en una canasta? mira, híjole, está muy buena la pregunta. Y voy a partir un poquito, voy a tratar de conectar la idea que me hizo de escribirte con la idea que yo propongo en mi libro, porque en mi libro, o sea, el libro literal es de la depresión a la misión. O sea, en el título yo te estoy diciendo que hay una misión en esta vida, pero spoiler alert, en el libro te digo, no existe tal misión. Y si tú buscas y buscas y buscas, no vas a llegar. Sin embargo, lo que sí menciono en mi libro, que va muy de la mano con lo que tú dices, es, tienes que plantearte metas y objetivos. Probablemente es cuando tú logres esas metas y esos objetivos no te van a dar esa satisfacción que tú estás buscando. Sin embargo, el haberte establecido dichas metas, dichos objetivos, te va a hacer moverte. Y en el proceso puede ser que te enamores de lo que estás haciendo o puede ser que no te guste, que lo rechaces. Y vas a tener que plantearte otro nuevo objetivo que te va a mover hacia esa dirección. O sea, el tener un objetivo te hace estar en movimiento. Probablemente no, nunca lo vas a saber, y es algo que dice Peterson. Esta idea de no saber, ¿no? De no saber qué es lo que va a pasar, es exactamente lo que te tiene que hacer moverte. Al contrario de que esta incertidumbre a muchas personas nos detiene, él dice, es exactamente lo que estamos buscando, el no saber es lo que te pone en movimiento. Entonces, si tú te pones un objetivo, ya sea muy grande o pequeños sets de objetivos, te van a empezar a mover, te van a empezar a mover y es esta misma incertidumbre de chin, a lo mejor la estoy regando, la que me va a decir hasta aquí o chingue su madre y voy por todo el paquete, ¿no? Pero sí creo en la importancia de ponerte un objetivo, porque mientras no tengas un objetivo simplemente estás viviendo, ¿no? A ver qué te ocurre. Entonces creo que por ahí podría ser esta idea de no existe una misión, pero te vendría muy bien ponerte un objetivo. Ajá. Sí, de hecho, él plantea mucho la idea del desarrollo progresivo, que el ayer, que el hoy sea ligeramente mejor que el ayer y peor que el mañana. Obviamente. Sí,
Y también dice mucho de esto de no te compares con los demás, sino compárate con el tú del pasado, ¿no? Que ahí Claro, realmente puedes ver una diferencia de si progresaste o no. sí, porque tu mejor punto de comparación sería tu propia experiencia. Y Exacto. bueno, cuando te encuentras con otro tipo de personas, pues no sabes cuáles son los eventos que caracterizaron su pasado y por lo tanto, pues no puedes establecer un análisis muy adecuado de su persona. Y es exactamente por esta razón, y lo voy a decir porque me molesta mucho, ¿no? Que ahora en redes sociales, ¿no? Te venden esta ¿Mm? idea de que tú puedes llegar a ser lo que tú quieras. Entonces, conozco muchas personas que tienen como sus modelos a seguir un tipo Uh-huh. Steve Jobs o un tipo Mark Zuckerberg, Sí, en claro. el cual dicen, oye, es que si yo hago lo mismo que hizo Steve Jobs, yo me voy a convertir en Steve Jobs. Y la realidad Sí, es que pero no es cierto. no funciona así. Es que no es cierto. O sea, tú puedes seguir exactamente el mismo camino que sigue Steve Jobs y eso no te garantiza que llegues a ser el próximo Steve Jobs. O sea, hay una cantidad de variables. Entonces, la idea, sí lo creo que es una idea muy estúpida de creer que tanto optimismo de ser quien tú quieras ser te va a llevar a algún lado de que no es cierto. Pero también es verdad que si no haces nada, pues no va a pasar nada. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta ante la pregunta? ¿Crees que la estrategia más óptima sería, no recuerdo cuál es el término, diversificarte Sí, o, diversificar tus opciones. o simplemente imponerte una meta y si no resulta exitosa a corto plazo o mediano plazo, pasar a la siguiente? Yo creo que sí debe haber una diversificación, pero esta diversificación debe estar enfocada o la deberías de enfocar en cuestiones que a ti te interesan. Uh-huh. Yo una manera en la que veo mi vida o que he tratado como de organizarla es, ok, obviamente necesito vivir, ¿no? Necesito tener dinero, necesito tener una manera necesito tener algo que me genere dinero, que me permita comer, ¿no? Que es Cierto. exactamente lo primero. En ese proceso, muy probablemente voy a tener que hacer cosas que no me gustan para tratar de satisfacer esa necesidad que tengo, que es alimentarme, ¿no? Entonces digo, ok, ¿qué te parece si de alguna manera puedo lograr hacer un negocio que me dé de comer sin la necesidad de que yo me tenga que enfocar 100% ahí? Pero si logro satisfacer mi necesidad de dinero para comer, el resto de mi tiempo yo lo puedo invertir en cualquier cosa que yo quiera. Ajá, y ese es el problema que, por ejemplo, muchos, llamémosle personas que participan activamente en actividad creativa, es muy difícil monetizarla por el Claro. simple hecho de que el mercado está saturado y bueno, muchas veces no tienen la visibilidad o los medios como para poder compartir su trabajo. Entonces, pues sí sería un problema con respecto a lo que me dijiste. Pero también quisiera añadir un punto que me surgió de la nada, que sería que, ¿qué es lo que quisieras tener? Una vida estable o una vida, o ser excepcional en una cosa. Y ese sería, pues, la dualidad que se le presenta a cada persona. La, la pluralidad o el sacrificio en un solo frente. Yo te diría, y es la razón del el podcast se llama Viva, que es el acrónimo de Vida en Balance, Claro, porque yo creo que nunca vamos a poder satisfacer nuestros deseos al 100%, pero podemos llegar a un punto en el que, tengo un poquito de esto, tengo un poquito de aquello, y esto me va a brindar como cierta satisfacción. No felicidad, porque la felicidad no es una emoción constante, sino fluctúa. claro. Pero puedes llegar a ese cierto balance en decir, ¿sabes qué? Pues económicamente a lo mejor pues no me va mal, pero no me falta comida. Pero en la cuestión profesional estoy haciendo lo que quiero.
y en la cuestión de mi familia le estoy invirtiendo todo el tiempo y puedo hacer ejercicio y bla, 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 ¿no? Entonces puede ser que no estés en ese estado utópico o idealista, pero sí puede ser que estés en un estado súper bien, en el que tú te sientas tranquilo, en el que tengas esa paz, en el que puedas estar disfrutando de la vida, de los momentos. Pero claro, en cada una de las áreas tú tienes que definir cómo quieres estar, porque si no defines cómo quieres estar, ¿cómo vas a saber si estás bien o estás mal? Desde tu propia perspectiva, ¿no? Ajá, por eso muchas personas son dubitativas en el aspecto de que no quieren delimitar sus objetivos, porque obviamente entiendo que eso puede ser pues muy, puede provocar mucha ansiedad a corto plazo, porque bueno, al delimitar con detalle tus objetivos, pues eso a su vez delimita pues tu fracaso en relación al objetivo que tú mismo te planteaste. Entonces, pues sí es muy complicado ese tipo de ejercicio. Y bueno, Sí, entiendo por qué. sí, A todos nos cuesta el delimitar ciertos parámetros que a su vez califican nuestro propio desarrollo. o ni siquiera te das el tiempo de cuestionarlo, ¿no? Ajá, Y, y bueno, Javier, mira, ya ahorita se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría cerrar con esta, que me encantó que dijeras que amas a Jordan Peterson, porque uh-huh, exactamente ayer estaba leyendo, eh, estoy leyendo ahorita el libro de las 12 reglas para la vida, uh-huh, y en una de estas reglas él habla sobre esto precisamente, ¿no? Que de alguna manera nosotros estamos buscando ese estatus y un poder. O sea, en nuestra vida, nuestros deseos están basados en adquirir cierto estatus y tener cierto poder. Y él dice que esto es completamente incorrecto, porque si basamos nuestros deseos en tener un estatus o un poder, este se uh-huh, puede acabar en algún momento y pues a la chingada todo claro, lo que construiste, ¿no? Entonces, la propuesta de él es que te concentres en objetivos, que establezcas objetivos que desarrollen tu carácter y tus habilidades. Porque este carácter tú lo puedes poner en cualquier ámbito. O sea, si estás en lo profesional, tu propio carácter va a definir qué es lo que tú estás haciendo. Si estás en lo familiar, tu propio carácter va a poder ayudarte a enfrentar ciertas situaciones. Si estás con tus amigos, si estás, etc, etc, ¿no? Entonces, él decía, claro, porque, no te bueno, de enfoques, alguna forma, perdón, perdón. te dicen, no te enfoques en el estatus y poder, sino enfócate en desarrollar tu carácter y habilidades. ¿Qué opinas de esto? Y con esto cerramos. Bueno, de alguna forma, tu carácter es lo único que tienes ante la incertidumbre que se te presenta todos los días. Entonces, intentar establecer cierta congruencia o estabilidad en el mismo, pues una buena, es uno de los primeros pasos para poder intentar empezar a descubrir quién eres. Porque no creo que las personas se conozcan a sí mismas de la manera en que ellos dicen hacerlo, porque no hay nada más complicado que un ser humano. Entonces, desde esa perspectiva, el individuo, independientemente de quién sea, pues es lo más complicado que existe. Realmente hay más conexiones en nuestro cerebro que el número total de estrellas en el universo visible. Entonces, no me parece muy adecuado decir que te conoces a ti mismo. Entonces, intentar establecer una integridad con respecto a todas tus partes, a apuntarle a la integridad y a la estabilidad puede ser una buena estrategia para poder avanzar en la trayectoria que tú mismo te autodeterminaste. Y pienso que eso sería por por no quiero decir complicado, pero espero que me di a entender en la mejor manera que pude. Sí, Pero pienso que esa sería mi opinión. al menos sí te entiendo. O sea, de alguna manera lo que puedo extraer de esto que dices es,
nunca te vas a llegar a conocer al 100%, pero es importante conocerte para, en la medida de lo posible, tú puedas establecer dónde me voy a estar estable, dónde no voy a estar estable. Y por lo que puedo inferir, esto quiere decir que no hay un propósito como tal, sino es como disfrutar ese propósito, ese proceso, ir disfrutando este proceso que es la vida y a lo mejor en el proceso descubres cuál es ese propósito. O tú le das más bien ese propósito a tu vida. Pero no es tanto como casarte en una idea ideal, valga la redundancia, sino en, güey, pues ve probando un poquito de todo y enfócate en aquello que sí te gusta, ¿no? Vele poniendo más tiempo, vele invirtiendo más a aquello que has descubierto que sí te gusta y aquello que de plano no te gusta, pues muchas gracias, ¿no? Pero ya no nos sirve. Sí, de alguna forma debes de explorar primero todas tus posibilidades. Y eso es recomendable, por ejemplo en mi caso, y en las personas que son de mi rango de edad, porque, bueno, la juventud es el momento perfecto para realizar, para cometer, llamémosle, para tomar riesgos. Claro. Porque desde alguna forma, porque de hecho yo tuiteé una idea que me parece muy, muy interesante, que por ejemplo en nuestros 20 sería lo más recomendable tomar riesgos. No, no estoy diciendo que tomes riesgos fatales, ¿no? Pero me refiero a tomar riesgos porque de por sí nadie espera mucho de ti de todas formas, porque en la juventud es donde se nos presenta todo nuestro potencial y todas nuestras posibilidades, pero pues seguimos siendo jóvenes y pues realmente no hay, en muchas ocasiones no hay nada que sustente nuestra validez en el mundo. Entonces, tomar riesgos pues parece ser, tomar riesgos conservadores, parece ser una estrategia interesante para empezar para empezar en la vida, ¿no? Sí, es más que nada una invitación a haz y si te equivocas, pues ni pedo, ¿no? O sea, al final lo vas a corregir y te queda un aprendizaje, pero definitivamente en la equivocación, en el equivocarte está el entendimiento y el aprendizaje. Entonces, entre más joven Ajá. seas y tomes ciertos riesgos, vas a tener tiempo para repararlos, ¿no? Entendiendo que cualquier acción que tú hagas va a tener una consecuencia. O sea, como tú dices, pues no tomes riesgos que son fatales, porque cualquier acción que tú tengas tiene una consecuencia. Entonces, pues sí, arriesgate, sí, toma ciertos riesgos, sí, equivócate, sí, acepta que te equivocaste, porque luego somos muy orgullosos y no lo queremos ver. Y aprende de ello, ¿no? Y ahí vas a darte cuenta si es algo que quieres o si definitivamente no es algo que quieres. Ajá, en efecto. No Bueno, ver a los errores como una falla de carácter, sino exactamente. como una oportunidad para aprender, ¿no? Exactamente, Y bueno, exactamente. solo quería comentar que eso es en parte en eso consiste en cierta, eso es en parte en lo que consiste lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, entiendo que es un proyecto pues independiente, pero pues por las notificaciones y las interacciones que he tenido, parece ser, parece tener un efecto positivo. Y Mueve, bueno, eso me motiva. claro. Porque algo que sí estoy muy consciente que en esta vida podemos otorgar como individuos es nuestra expresión o nuestro entendimiento de la vida por medio del arte, ¿sí? Uh-huh. Yo en mi caso lo hago por medio de la escritura, pero habrá gente que pinta, habrá gente que canta, habrá gente que compone música. Y en la manera en que tú puedas como proyectar esos pensamientos, esto que estamos filosofando, ¿no? Lo podamos meter en una cuestión artística, yo creo que eso sí es lo que puedes transmitir y lo que tú haces en tus redes sociales, el transmitir este conocimiento que definitivamente tienes bastante, si lo transmites por medio de una imagen, por medio de un tweet, para mí ya estás dejando bastante a este mundo. Entonces, pues muchas gracias por hacer esto que estás haciendo porque Ajá. yo creo que necesitamos más gente como tú, como yo, que al final nos estamos cuestionando esto, que no muchas personas se atreven a cuestionárselo, ¿no? Porque sí da miedo. Uh-huh. Sí, de hecho, muchas gracias por la invitación. Y
En realidad pienso que ese tipo de conversaciones son muy importantes porque el hecho de que sean tan populares solo significa que no son muy comunes. Exacto. Y en realidad, por ejemplo, para tener una conversación real, pues se requiere tener no la valentía, pero por ejemplo, la voluntad de poder enfrentar la posibilidad de que puedes ofender a otra persona. Exacto. Entonces, el hecho de intentar hacer una conversación pues sencilla, al mismo tiempo interesante y al mismo tiempo accesible, pues es uno de los principales fuertes del podcast, ¿no? Que es un formato en sí mismo muy interesante. Y bueno, pienso que es la tecnología del futuro, ¿no? Sí. YouTube está teniendo una cierta, llamémosle, cierta inestabilidad en el momento por el cuestión de la política de ads. Y bueno, con cuestión a que ciertas marcas no quieren publicitar sus comerciales en cierto contenido. Entonces, eso ha afectado a muchos creadores de contenido, principalmente en Estados Unidos, pero no dudo que en México también esté pasando lo mismo o que vaya a ocurrir. Claro. Entonces, el podcast es una herramienta, pienso que con más alcance actualmente. Y que todavía el mercado te permite entrar, o sea, no está tan saturado, hay posibilidad todavía de entrar en esto, ¿no? Y definitivamente la marca que tú le des, el estilo que tú le des a tu contenido, habla por ti, ¿no? Claro. Y definitivamente, sí, es momento de que les digas, Javier, cómo te pueden encontrar, porque yo he escuchado tu podcast y está muy bien estructurado, está muy bien diseñado, está muy bien formado, que es completamente diferente a lo que la gente está escuchando en este momento. Sí, en realidad. Entonces, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te encontramos en redes sociales, en el podcast, etc, etc? Bueno, me pueden encontrar como Cráneo de Van Gogh. Pienso que es un nombre interesante. Y bueno, pueden encontrarme principalmente en Instagram, en Twitter. El podcast, pues obviamente lo pueden encontrar en diversas plataformas. Y realmente también en Facebook. Sí, todo está bajo Cráneo de Van Gogh. Excelente. Y en realidad, solo quería comentar algo. Sí, sí. Es que tú comentaste acerca de la utilización del arte como para trascender de las limitaciones de la existencia. Y en realidad yo hablé de eso con un divulgador argentino que también está en Instagram, que se llama Salud Mental y Memes Nihilistas, que también lo pueden encontrar en Spotify. Sí. Y la verdad, ¿no? Hablé de Schopenhauer acerca del arte como una herramienta para la trascendencia. Y bueno, pienso que tal vez puede ser interesante para algunos de tus escuchas. Sí. Para mí también. Ah, claro. Sí, excelente. De todas maneras, voy a poner toda tu información en la descripción del podcast, en la descripción de todos los lugares donde sale el podcast. Te agradezco mucho, de verdad que a mí me encanta hablar de estos temas y no estaba equivocado en el momento en que dije que eras la persona indicada a hablar de esto. Muchas gracias. Y pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos, espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda, pues ya saben cómo encontrarme, SivaMX en todas partes y Chris Logar en todas partes. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima ocasión. Bueno, bye. Bye.